Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Mávila en TV. La verdad es que estamos en una situación bastante delicada desde hace mucho tiempo. Hoy se ha complicado el panorama político con la decisión de la fiscal de la Nación de disponer de dejar sin efecto, ese es el término legal correcto, la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito contra la administración pública, tráfico de influencias en calidad de autor. Ojo. Esta suspensión es la suspensión que había decidido Zoraida Ábalos, pues la nueva fiscal de la Nación considera que hay elementos para levantar la suspensión e iniciar la investigación. Asimismo, se ha dispuesto iniciar ya la investigación preliminar contra el mandatario, como les decía, quien será citado a declarar el próximo 4 de agosto. En estos interrogatorios también participarán Karelyn López el 18 de julio, Samir Villaverde, que ayer salió en libertad el 19 de julio, Bruno Pacheco el 3 de agosto, si es que aparece, y 6 oficiales del Ejército del Perú. Esa es sin duda la noticia del día, con un Congreso que está hoy por hoy envuelto en la elección de una nueva mesa directiva, en un proyecto de bicameralidad que parece que no alcanzará los votos, con una comisión de fiscalización que citó a la primera dama. La primera dama asistió, pero por consejo de su abogado literalmente dijo no respondería. El mapa al que nos enfrentamos con la clase política, pero concretamente lo que ocurre en Palacio de Gobierno, no se ve nada bien. Estamos a pocos días de cumplir un año de gobierno y el presidente enfrenta denuncias, no una, varias, y está comprendido por lo menos en 6 carpetas fiscales. Esa es la situación actual. La primera dama tiene que ir al Congreso. El ex secretario general del presidente no ha habido. Su ex ministro de confianza no ha habido. La sobrina del presidente, mejor dicho, la cuñada a la que crió como una hija, no habida. Esa es la situación. Una situación insólita. Y esto no quiere decir que antes no se haya cometido corrupción desde la presidencia de la República. Está el caso Lavallato para demostrarnos que es así, pero nunca habíamos vivido un primer año tan turbulento, con tanta precariedad en la administración pública, con tanto sabotaje económico, desde mi opinión, mi posición de economía liberal, que es la que yo defiendo, pero además con un presidente que todos los días pierde legitimidad y que ha convertido Palacio de Gobierno en su guarida, en su baticueva. Y lo decimos metafóricamente, para él y para aquellos que cada día van quedando menos dudas, son protegidos por el presidente de la República en su calidad de no habidos. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, doctor, muy amable por acompañarnos esta noche. Encantado, Mávila, las órdenes. Ha sido una introducción larga de 4 minutos, pero lo que quería era que el público tome un poco de conciencia de lo insólito, como decía yo, de la situación en la que estamos ahora y sobre todo lo insólita y delicada que es la situación del presidente y su legitimidad en el cargo. ¿Cómo analiza usted la decisión fiscal de levantar la suspensión? ¿Es una decisión correcta? ¿Es una decisión que no debió tomarse, como dice el abogado del presidente? ¿Ya es una cosa juzgada? Totalmente esperable. La encuentro absolutamente legítima e indispensable. En tu resumen lo has dejado en evidencia. Este es el primer presidente de la República de nuestra historia que está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación mientras ejerce el cargo. Toda esa doctrina que se defendió y defendimos durante años, desde que la Constitución del 93 existe, conforme a la cual las inmunidades del presidente eran absolutas e inviolables, ha caído. Hasta el caso Vizcarra, la Fiscalía de la Nación, por lo menos en 5 decisiones consecutivas, había confirmado la vigencia de esa teoría. Empezó a perforarse cuando la fiscal Zoraida Ábalos declaró que el presidente Vizcarra debía ser investigado al final del mandato. Al final del mandato, y suspendió la investigación.
ha terminado de caer ahora. En ese caso, Zoraida Ábalos, por ejemplo, también debió abrir la investigación. Es que no se puede mirar las cosas, distintos. pero no se puede mirar las cosas retrospectivamente. Lo que aquí ha habido es una teoría legal, constitucional, que tuvo vigencia y que empezó a decaer cuando, a consecuencia de los casos Odebrecht, lo has mencionado, empezamos a percibir que la presidencia de la República podía convertirse también en un espacio articulador de mafias y de actos de corrupción. Lo que ha pasado durante estas últimas dos gestiones, Pablo Sánchez y la fiscal de la Nación actual, es que esa teoría ha decaído. El presidente puede ser investigado. Si puede ser investigado, las suspensiones deben levantarse. Lo que sigue, el espacio en construcción, será que la Fiscalía de la Nación empiece, en base a las evidencias que recoja, a desplegar otros tipos de medidas. Lo dice también tu resumen. Aquí hay dos cosas que van en paralelo. Una es la investigación sobre las historias de corrupción que parecen articularse a partir de Zarratea. Otra, que todavía no estamos viendo sus consecuencias, será la investigación sobre las interferencias que ahora sospechamos se articulan desde Palacio. Será la Fiscalía de la Nación la que nos diga si tiene y encuentra evidencias sobre esas interferencias, las fugas, el caso del comunicado sobre los periodistas del canal. Si la Fiscalía encuentra evidencias que conecten a Palacio de Gobierno con esos eventos, como sospechamos puede estar conectado, pues entonces la Fiscalía de la Nación nos dirá qué medidas solicita. Ahí es donde viene la discusión. No solo en la existencia de la investigación, sino en el modo en que ella produzca consecuencias prácticas sobre no solo la legitimidad, sino también la continuidad del presidente en ese cargo. Hay dos escenarios en los que se desarrollan las investigaciones. Uno es el Congreso, la Comisión de Fiscalización, y el otro, como usted ha señalado, probablemente el más importante, la Fiscalía de la Nación. Pero hoy ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización que la primera dama asiste y a cada pregunta que se le hace responde que por consejo de su abogado ella guardará silencio. ¿Complica esto su situación legal o finalmente con el Congreso no hay ningún tipo de consecuencia? Creo que es importante diferenciar los hechos políticos de los hechos legales. Las investigaciones parlamentarias, siendo importantes, están en el escenario de los hechos políticos y los significados de los eventos que ahí ocurran deben leerse en clave política. No hay que dejar de notar que la Constitución del 93 tiene murallas muy fuertes para proteger, me concentro en el presidente, para proteger al presidente de las consecuencias de las investigaciones de la Fiscalía. Los famosos 4 asuntos, creo que son 3, en fin, eso interesa, que son los únicos por los que se le puede acusar. Sí. Eso está claro, limita al Parlamento, pero no limita al Ministerio Público. Claro, no lo limita en su posibilidad de investigar al presidente, no lo limita en su posibilidad de adoptar y obtener medidas que protejan sus investigaciones. ¿Hacer una investigación en el Congreso o lo recomendable sería dejarle las investigaciones a la Fiscalía, como algunos parlamentarios sostienen? Hoy un parlamentario entrevistado decía, me parece que era más bien de una de las bancadas que apoya al presidente de la República, decía, pero ¿para qué se investiga acá? Si ya la señora fue a la Fiscalía y declaró, ¿qué más quieren? Esto es un show político, quieren malograr la imagen del presidente. ¿Podría, frente a la opinión pública, desgastarse el Parlamento en una investigación cuando ya la Fiscalía está a cargo? Bueno, eso es algo que no hemos logrado organizar en los últimos 22 años, desde que la transición existe, ¿verdad? Cuando comenzó la transición en el año 2000, hubieron voces, estuvimos en ese tiempo de la Procuraduría en esa dirección, que intentamos articular las investigaciones del Congreso con las investigaciones del Ministerio Público, de modo que no haya sobreposiciones o duplicaciones, de modo que el Congreso pueda concentrarse en las cuestiones sobre infracción a la Constitución, que son las que más claramente le competen. En 22 años eso no se ha podido lograr, y es uno tal vez de los límites más importantes que la que desde mi punto de vista es la imperfecta Constitución del 93 contiene. Entonces el overlap se ha vuelto imposible de contener. Creo que la claridad en la aproximación a esos escenarios consiste en notar que el Congreso va a seguir desplegando hechos políticos que deben interpretarse políticamente, pero en lo que se refiere a investigaciones penales, investigaciones por actos de corrupción y semejantes, el papel protagónico lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público. Estaba aquí, mientras lo escuchaba, también buscando una nota que resume bastante bien los acontecimientos. Probablemente quienes nos están viendo ahora no recuerdan todo el detalle, pero la investigación en particular
cuya suspensión ha sido levantada tiene que ver con la denuncia por la injerencia en ascensos en las Fuerzas Armadas. Ya uno se confunde, son muchos los casos, ¿no? La oficina de Zarratea, está el Puente Tarata, está la organización criminal enquistada en el MTC, pero esta en particular tiene que ver con la interferencia o injerencia que habría tenido el presidente de la República contra los ascensos o en los ascensos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, ese es el caso nuevo. Este caso es interesante porque vincula directamente a su exsecretario general, quien era el que recibía los mensajes, ¿no? Y también han sido algunos generales involucrados que van a participar sin duda de las manifestaciones en la Fiscalía, los que sí asistieron al Congreso en su momento y denunciaron y mostraron incluso chats enviados por el presidente. Que entiendo han sido incorporados a la investigación fiscal hace más o menos 10 días. Esto puede tener entonces una resolución más rápida probablemente porque los chats están ahí, los ascensos, si se produjeron o no, están los testimonios directos. Eso ha ocurrido y ha sido de público conocimiento. Sí, claro, puede tener un desenlace más rápido porque es una investigación mucho más acotada a un hecho específico que la gama de interferencias en contratos públicos que hacer claro, donde hay que analizar licitaciones, documentos etcétera. Y demás. Pero ahí, Mávila, creo que lo importante es notar que son dos grupos de casos. Lo que podríamos llamar las investigaciones sobre hechos del pasado, donde se trata de lograr reconstrucciones sólidas que lleguen a una acusación, que es así, tiene todavía problemas constitucionales mientras el presidente sea presidente, pero del otro lado están las investigaciones sobre interferencias. ¿Por qué la separación? Las interferencias pueden o no ser delitos en sí mismas. Son interferencias, por ejemplo... Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la tipología exacto, del delito? Las interferencias son maniobras contra el proceso que impiden el avance de las investigaciones. El caso más importante de interferencias se produce con las fugas de fuentes, de testimonios que pueden ser útiles. Y ahí hablamos de Pacheco, hablamos del ministro Silva, hablamos del sobrino del presidente. En este caso está involucrado Pacheco. Por supuesto. Y en los demás, los otros dos. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. ¿Por qué es importante esta diferencia? En sí mismas, las fugas pueden ser casos penales por encubrimiento personal. Pero sobre el procedimiento, los actos de interferencia justifican medidas judiciales. Cuando habla de actos de interferencia, ¿a qué nos referimos? Permitir que una persona se escape es un acto de interferencia, romper una puerta lacrada por un fiscal es un acto de interferencia, destruir documentos es un acto de interferencia, interferir con la labor de un periodista que está investigando un evento conexo o relevante a lo que está en investigación es un acto de interferencia. Y eso también es posible de sanción. Y eso es posible, es fuente de medidas judiciales. Te pongo el ejemplo concreto. Después que el señor Chávarri fue relacionado con el deslacrado de las oficinas que el fiscal Pérez ordenó hacer en su entorno, la Corte Suprema lo suspendió en su función como fiscal supremo. La Corte Suprema declaró que era imposible sostener al señor Chávarri como fiscal supremo mientras el Ministerio Público investigaba hechos que le concernían. El abuso de posiciones de poder que se convierte en un obstáculo para el desarrollo de investigaciones de la Fiscalía puede justificar medidas judiciales de suspensión de quien de esa manera abusa en el cargo. Si le entiendo bien, si la Fiscalía vinculase al presidente con esta interferencia, por ejemplo, en permitir la desaparición de Pacheco, para ir al caso de los militares, por ejemplo, o el haber manipulado su teléfono, de pronto haber desaparecido la comunicación que se sostuvo con quienes tenían en ese momento el poder de ascender o de influir en el ascenso de una u otra persona, también podría ser una interferencia. Y en ese caso, la Fiscalía sí podría solicitar una medida restrictiva de suspensión del presidente al presidente de la República ante la Corte Suprema en el ejercicio del cargo por orden de la Corte Suprema.
Antecedente, el caso Chávarri. Ya ocurrió con un fiscal supremo. Es decir, la fiscal de la Nación tendría que hacer esta solicitud directamente a la Corte Suprema. Cuando pueda tener evidencias o confirmar. Pero no pasa por otros juzgados, así como el presidente solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación, una suspensión solo puede ser materia de por la Corte Suprema y decisión de la Corte Suprema. Exactamente, igual que el exministro Silva ha sido requerido en detención preliminar por la Corte Suprema, igual que el abogado del presidente le ha pedido a la Corte Suprema, fallando en el intento, que anule la investigación contra el presidente. Probablemente el mismo abogado del presidente le va a pedir a la Corte Suprema nuevamente que anule el levantamiento de la suspensión que estás comentando. Lo anunció, así es, lo tenía para comentarlo. Por las mismas razones, en el momento, si esto ocurre, que la Fiscalía confirme, si confirma, que el señor Castillo está involucrado en las fugas de Silva, de Pacheco o de su sobrino, la Fiscal de la Nación va a poder pedirle a la Corte Suprema que suspenda al presidente en el ejercicio de su mandato. ¿Y aquí no interviene el Congreso para nada? No. Y eso por una razón, es directo, eso por una razón. Cuando se escribió la Constitución del 93, el Código Procesal Penal no se había redactado aún. El Código es del año 2004. Esa es la razón por la que ha habido tanto retraso o ha tomado tanto tiempo entender o definir las facultades de la Fiscalía de la Nación sobre el presidente de la República, toda la resistencia institucional que ha habido y de la que hemos tomado parte. Yo mismo he estado adscrito a esta teoría que ya ha caducado, conforme a la cual el presidente no podía ser investigado, se ha construido sobre ese desfase, porque la Constitución del 93 piensa en los procedimientos penales teniendo a la luz, o pensó en los procedimientos penales, teniendo a la luz un código muy antiguo, el de 1940. Esta tensión que se produce porque el código es posterior a la Constitución se ha visto reflejada claramente en la orden de detención preliminar del señor Silva, donde el juez supremo que la dispone declara, bueno, señores, un momento, esto no está en la Constitución del 93, tampoco la detención preliminar de Silva está, pero tenemos el código del 2004, y el código del 2004 está validado su constitucionalidad, de modo que tenemos que adaptar las normas de la Constitución del 93 al código del 2004. Así sale la detención preliminar de Silva, así sale la confirmación de que la Fiscalía de la Nación puede investigar al presidente, y si la Fiscalía de la Nación puede investigar al presidente, pues entonces se convierte en un deber institucional resguardar esa investigación, y si el presidente se ha convertido, eso tiene que confirmarlo la Fiscalía, en un factor de interferencia, entonces se le puede suspender. ¿Y cuánto tiempo puede tardar una decisión de esa naturaleza? Lo que le tome a la Fiscalía, confirmar si tiene o no evidencias que conecten al presidente de la República con las tres fugas. Si la Fiscalía tuviese esas evidencias, digamos, en una semana, entre el pedido de la Fiscalía y la decisión de la Corte... Lo que han tomado las audiencias que el presidente ha pedido, una semana o dos. Pero la clave está en que la Fiscalía de la Nación, que yo creo que ha comenzado este ciclo muy sólidamente, abrir un equipo especial de investigación para estos casos es una muestra de enorme responsabilidad política. La clave, digo, está en que esa Fiscalía de la Nación confirme si esas evidencias existen o no. Porque esta es una materia absolutamente sensible y está claro que aquí no se puede proceder en base a sospechas o especulaciones. Tiene que haber evidencias concluyentes para que el sistema institucional pueda tomar una decisión de esa dimensión. Derecho puro. Evidencia pura y dura. Exacto. El caso del presidente Castillo, más que otros quizá, por ser este el primer caso de un presidente que es investigado en el ejercicio para no ser analizado desde una lógica política, ¿no? Debería estar circunscrito al tema de la Fiscalía. Me parece que eso lo haría mucho más limpio a la ciudadanía. Es decir, ni siquiera los partidarios del presidente de la República, que hoy acusan una suerte de obstaculización en el Congreso, un intento de vacancia permanente, podrían refutar una decisión judicial. En realidad creo que en este momento la única persona que pone en duda la legitimidad de estas investigaciones es el abogado del presidente. Pero fuera de su aproximación, todas las demás son unánimes. Sí, el reconocimiento es absoluto. Me parece. La situación de Lilia Paredes, ella va ahora, el abogado está al costado, le dice que no declare. ¿Ella puede salpicar al esposo? Es decir, ¿de dónde proviene el poder de la primera dama? Bueno, veamos las cosas con calma, ¿no?
En general, toda persona tiene derecho a mantenerse en silencio. Y hay que decir, en realidad, creo que esto no fue claramente discutido esta mañana en el Congreso, que hay, fuera del derecho a mantenerse en silencio, una cláusula adicional que permite que las personas no declaremos cuando se imputa responsabilidades penales a nuestros parientes más cercanos. Y eso, el derecho de abstenernos a declarar respecto a nuestros parientes más cercanos. ¿Incluso ante la Fiscalía? Sí, ante cualquier juez, ante cualquier tribunal. Ese es un derecho aún más fuerte que el del silencio y más antiguo en su reconocimiento en nuestra legislación. Entonces, de ninguna manera. De modo que ella obligada. podía no declarar. Claro, pero creo que la hermana. carpeta, creo que esta investigación concretamente no vincula todavía al presidente. No, estábamos hablando Sí, de su solamente hermana. de la hermana y de, claro, la cercanía de las visitas que hizo este contratista a la oficina de la primera dama, que están registradas también. Sí, por supuesto. Y con ella sostuvo reuniones, vamos, de 5 horas, que hasta Sí. ahora no tienen una explicación, ¿no? Ninguna, en absoluto. Pero claro, lo que ocurre es que junto a esa situación hay una distinta, ¿no? Al final del día, la esposa del presidente es parte de una institución que es el despacho presidencial y eso hace que estas personas no sean solo individuos físicos Sí. o personas físicas, son exacto, también a eso me parte refería con de la pregunta. de una magistratura, la primera magistratura de la nación. Y cuando se aborda casos de esa importancia hay que notar que las decisiones tienen impacto sobre lo que cada quien hace en su propio proceso, pero además sobre la imagen presidencial. Lo que ocurre cuando se utiliza derechos puramente personales en perspectiva de la presidencia de la República es que se genera un colateral de deslegitimidad. Porque el presidente de la República no es una persona física, es una institución. Es una institución. Y la institución presidencial en este proceso está siendo fuertemente depredada. De modo que una de las preguntas que tendremos que hacernos cuando salgamos de esto es cómo reconfiguramos a la institución presidencial para que sea lo que conforme a la Constitución debe ser. Tengo un tuit, precisamente me alcanza la producción, el tuit de Benji Espinosa, abogado del presidente de la República. Vamos a revisar lo que dice. El derecho a guardar silencio es un derecho universal, reconocido en los pactos de los derechos humanos. Se extiende a sede parlamentaria, por supuesto. Bueno, le da la razón. Sí, pero es que es cierto. Por eso digo, el problema no está en que el derecho exista, el derecho por supuesto que existe. Y la señora Paredes tiene todo el derecho del mundo a mantenerse en silencio, no solo respecto a sí misma, que es a lo que se refiere su abogado, sino respecto a su hermana. La cuestión es que ese es un abordaje que presenta el caso como referido a personas físicas. Y de lo que estamos hablando, insisto en decirlo, es del impacto sobre la institución presidencial, donde hay consideraciones de otro tipo, no estrictamente legales y personales, que creo es importante tener en cuenta. La pregunta de estos casos es cómo se conserva o cómo se controla el daño sobre la institución presidencial mientras se sostienen estas investigaciones. Cuando habla de daño a la institución presidencial, ¿a qué se refiere? Hay un presidente que no nos explica claramente qué cosa está ocurriendo y sigue ejerciendo la presidencia, está erosionando una institución ante todos nosotros y nosotras. A eso me refería con la introducción y a lo particular de la situación que enfrentamos los ciudadanos y los peruanos con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí. Es una situación grotesca, bastante grotesca, porque finalmente, como usted dice, la afectación a la institucionalidad o a la majestad de la presidencia se ha visto dañada. Esto le hace daño al país de cara al exterior. Sí, pero, ¿no? pero miremos que además es un corto ciclo histórico, ¿no? Este daño a la institución presidencial comenzó justificadamente además en el 16, cuando empezaron a revelarse los casos Odebrecht que afectaban presidentes que ya no estaban en ejercicio. De varias maneras, lo que tenemos ahora adelante es la explosión de ese deterioro planteada en tiempo real. Entre el 16 y el 21, o el 20, para ser precisos, vimos cómo se habían comportado presidencias que habían sido intocadas durante su despliegue, durante su mandato. Claro, esa es una pregunta y es un reclamo que hace el propio Pedro Castillo cuando se dirige a la población. Él dice, antes, ¿no?, han tenido otros y la corrupción y los miles de millones justifica, digamos, estos actos o esta situación en base a lo que no ocurrió antes. Es mejor lo que se está haciendo ahora que lo que está ocurriendo ahora es el resultado de lo que no descubrimos antes.
y de eso somos responsables todos y todas, ¿verdad? Pasamos los 20 años primeros de este siglo en medio de un esquema de corrupción, o de varios esquemas de corrupción gubernamental o política, que no percibimos. Tenemos responsabilidades históricas en eso, pero que las tengamos no hace imposible ni pone en cuestión que sea perfectamente legítimo darle una vuelta de timón a las cosas y ahora hacernos cargo de lo que ocurre en toda su dimensión. Samir Villaverde ha sido liberado. Para que él haya sido liberado, entendemos, a algún acuerdo llegó y la fiscal revisó esto y el juez también lo revisó para tomar la decisión. Finalmente, al convertirse en colaborador, él está reconociendo participación en los hechos que son materia de esto. ¿Qué más puede revelar Samir Villaverde sobre el presidente? El tema del fraude electoral que menciona con insistencia durante la Comisión de Fiscalización, ¿podría también ser materia de un destape? Bueno, su primera declaración ante la Comisión de Fiscalización fue bastante limitada y profundamente Salpicó, incompleta. Dijo varias cosas, claro, sí, pero sí, habló en términos generales de todo lo que tenía. Sí, pareció más bien una especie de acto de posicionamiento. ¿No? Y esa declaración, cuenta como válida para la Fiscalía o no? Bueno, lo que ocurre es que hay que insistir en esto, aunque suene contraintuitivo. La clave para entender los procesos de colaboración eficaz no está en la espectacularidad de las declaraciones, que de manera legítima son las que más llaman nuestra atención. La clave legal está debajo de esas declaraciones, en la evidencia que entregan. Un colaborador eficaz, esto lo hemos dicho, lo hemos contado contigo varias veces además, el colaborador eficaz perfecto es invisible. Nadie sabe quién le dice a la policía antidrogas dónde se va a producir un embarque en un puerto que es intervenido en flagrancia. Nadie lo sabe y nadie lo va a saber jamás, ¿de acuerdo? El colaborador eficaz es invisible. Afecta la eficiencia de la información que entrega el hecho de que ventile públicamente su posición. En algunos casos se entiende, en algunos casos ventilarlo públicamente es una manera de protegerse. Es lo que ha hecho Karelim López, por lo menos de acuerdo a su defensa. Y además los eventos que se están registrando parecen justificar su necesidad de protección. Pero la clave nunca está en la historia que cuentan, sino en la evidencia que presentan. El modo de pararse de la narrativa de Samir y de su abogado, de Julio Rodríguez, parece hasta ahora más sugestivo que concluyente. Claro, pero no tiene que ser concluyente en público. Yo entiendo, pero sale el abogado y le dice a la población, esto es solo el 20% de la información que tiene Samir. Eso tiene un impacto. Total. Eso además predispone a la ciudadanía a que si finalmente Samir Villaverde dice, yo tengo las pruebas del fraude, y la Fiscalía no llega a la conclusión de que hubo fraude, genera tensión sobre el sistema. Exacto, claro, a eso es, ¿el sistema de verdad está funcionando bien o esta fiscal también está siendo parcializada? Es imposible dejar de notar que alguien que se presenta como candidato a la colaboración eficaz es alguien que tiene responsabilidad criminal, que tiene una posición sobre las cuestiones que se discuten e intereses propios que hacer valer. Cuando el sistema legal llega a acuerdos con los colaboradores eficaces, tiene que tener eso en cuenta. Lo que el sistema tiene que tener es capacidad suficiente de resistencia para no ser manipulado ni por los colaboradores eficaces, ni por las maneras en que manejan sus posiciones en medios, porque evidentemente están peleando por definir a su favor posiciones conflictivas de interés, en situaciones en las que ni revelan todo siempre, ni entregan todo siempre. Por eso la clave está en no entregarnos a una dependencia absoluta a las historias de los colaboradores y apoyarnos más bien en lo que las autoridades validan de la evidencia que entregan. Completamente de acuerdo. Lo repito, siempre va a ser espectacular escuchar a un traidor. Claro. Pero es un colaborador eficaz, es alguien que está peleando por sus intereses, la clave legal no está ahí. Por eso la llave está en no apresurarse. Los colaboradores eficaces, tanto Karelim López como Samir Villaverde, ¿salen libres de polvo y paja al final de todo esto? Cuando en el juego de balances que hace la Fiscalía resulta más importante obtener la evidencia que entregan que sancionarlos, sí. En esos casos pueden salir eximidos, en otros pueden tener reducciones de condenas. En el interín van a pelear
iban a presionar al sistema por obtener la mayor cantidad de ventajas que puedan y por mostrarse lo más imprescindibles que se pueda. En el equilibrio hay un juez o una jueza y hay un fiscal o una fiscal que tiene que regular la válvula, estar atento pero no depender. ¿Y siente usted que este equipo especial y la conducción actual de la Fiscalía nos puede garantizar eso? Confío mucho en lo que la Fiscalía de la Nación está comenzando a hacer. Confío mucho en el modo en que han organizado este equipo de trabajo, me parece una decisión muy inteligente. ¿Qué pasó creo que debemos hacerlo. con Lavallato, para ir terminando? ¿Qué cree que pasó o que está pasando con el caso Lavallato? Saliéndome un poco del tema, pero también mucha gente dirá, vamos, pero las investigaciones a los poderosos en nuestro país tardan, se toman medidas contra las personas involucradas y finalmente los juicios parece que no se llegan a realizar nunca. Es una excelente pregunta. De varias maneras, Lavallato ha sido un punto, creo, discutible en el reconocimiento del Ministerio Público como una entidad capaz de liderar procesos de reconformación del modo de comportamiento y de reacción ante crímenes de corrupción. Eso creo que es imprescindible y es imposible dejarlo fuera de la mesa. Del otro lado, creo que, ya pensando las cosas en términos prácticos, el estilo de hacer las cosas de Lavallato se ha saturado de minuciosidad. En lugar, es una, creo que sana crítica, no lo presento como negativa en completo, pero creo que en lugar de priorizar las cosas de corto alcance que producen resultado, el equipo de Lavallato ha hecho un esfuerzo, no sé si útil en el tiempo, por reconstruir casos largos en un nivel de detalle absolutamente preciso. La acusación contra Keiko Fujimori, expresada en 12.000 páginas, creo que grafica un poco esto. Mi impresión... ¿Podría caerse esa acusación? Bueno, tenemos que esperar que termine el procedimiento intermedio. Hay el control. Una discusión legal muy fuerte sobre el alcance de las reglas por lavado de activos, en el modo en que la Fiscalía las ha adaptado. Y hay, esto creo que tenemos que notarlo, un peso no necesariamente adecuado, creo que opinable, entre los casos vinculados a fondos en campañas y los casos de sobornos, donde está el caso Toledo, por ejemplo, el caso Villarán también, y el caso Acurio, que son menos visibles, que tienen historias más cortas, probablemente menos espectaculares, pero muchísimo más confirmadas e indiscutibles en su contenido. Entonces, ahí hay pesos que hay que reacomodar, resultados todavía inciertos, y una regla que creo que la Fiscalía debe revisar. Los casos legales no necesitan reconstruir la historia del país, no tienen que ser minuciosos, a ese extremo. Creo que el Ministerio Público, y probablemente con esa historia de los casos Castillo nos pueda mostrar que lo puede hacer, tiene que aprender a tomar los caminos cortos. El impulso por el caso evidente que puede producir resultados, aunque no represente una historia institucional completa. Entiendo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche.